Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Estaba ahora leyendo un poco en internet acá. Estamos a 2 de junio de 2023 y son las 17:56 horas en Uruguay. A raíz de que estaba leyendo un poco la situación de Venezuela y de Cuba, ¿no? A raíz de el vivo que hizo el presidente de la calle hace unos días, estando en la reunión de presidentes, que según dicen, Lula dejó intervenir a todos los presidentes, pero con un circuito cerrado, y entonces la calle la calle Pou se quería visualizar, y entonces lo hizo por Instagram para que la gente se enterara. Y en general lo que dijo fue que ya como que hartaba el hecho de hacer asociaciones y comisiones, pero nunca se llegaba a nada concreto. Y entonces mencionó algunos defectos de la política, ¿no? En general, lo hizo muy delicadamente, no fue muy tan tajante como dicen algunos opinólogos. Dijo que era imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, que había que ir a los hechos y no a las palabras. Bueno, entonces acá yo estaba leyendo un poco, empecé a buscar la situación de Venezuela. Acá estoy buscando. La situación de Venezuela. Lo voy a hacer así por arriba, ¿no? Dice, más de 7 millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría, más de 6 millones de personas, han encontrado acogida en los países de América Latina y el Caribe, y en las Américas y en el resto del mundo. ACNUR trabaja para apoyar la inclusión de las personas venezolanas en las sociedades que generosamente les han acogido, y encontrar soluciones que creen estabilidad y fomenten el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades. Después dice, muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en situación de pobreza y luchan para sobrevivir. La pandemia de COVID-19 agravó las circunstancias que ya eran difíciles, sumiendo a muchas personas venezolanas en la pobreza extrema. Muchas familias se han visto obligadas a reducir su consumo de alimentos y han adquirido deudas para poder subsistir. Además, corren el riesgo de ser desalojadas o explotadas y se enfrentan a riesgos de protección. Ahora parece que hay algunas declaraciones de las personas, ¿no? ¿Qué está haciendo ACNUR para ayudar? Porque claro, están los que apoyan al régimen de Maduro y están los que están en contra. Pero ¿quiénes son los que dicen la verdad? Pero en todos los medios se dice que la gente ha abandonado Venezuela. Pero yo no sé si tengo memoria que hace como unos 5 años más bien, Maduro le entregó, no sé por qué medio ni por qué negociación, cerca de 8 toneladas de oro a Rusia, a Putin. Cerca de 8 toneladas. Ahora, lo más raro es que vació la arcas del Estado y nadie levantó un dedo ni dijo nada. 8 toneladas, ¿no? Y será por eso que todo ese dinero que supuestamente Putin iba a ayudar
a Venezuela y a otros países, lo está empleando en esta guerra fratricida que está empleando contra Ucrania, ¿no? Es tragicómico porque es un globalismo de la izquierda que están en contra de Estados Unidos, pero en vez de hacer las cosas mejores, las están haciendo peor y están matando gente por todos lados. Dice, ¿qué está haciendo ACNUR para ayudar? En toda la región, ACNUR ha intensificado su respuesta y está trabajando estrechamente con los gobiernos de los países de acogida y con socios estratégicos, en particular con la OIM, para responder con un enfoque coordinado y global a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Dice, de manera que ACNUR está apoyando los esfuerzos de regularización de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y otros que están proporcionando documentación y buscando soluciones para regularizar y brindar protección a la población venezolana. Ahora parece que había un libertador que era ¿cómo era que se llamaba? Juan Guaidó, ahí va. Juan Guaidó, pero parece que el tipo no, en realidad no hizo mucha cosa. Acá dice, hay un titular acá, dice, la oposición venezolana elimina el gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó. Ahora parece que, dice, Estados Unidos autoriza la extracción de petróleo tras el acercamiento entre Maduro y la oposición. La instancia contaba con el reconocimiento de Estados Unidos y un pequeño grupo de países. Guaidó ha advertido que eliminar el interinato representa un salto al vacío. Un total de 72 exdiputados que respaldaron en 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela aprobaron este viernes la eliminación del llamado gobierno interino, una instancia que contaba con el reconocimiento de Estados Unidos y un pequeño grupo de países. Los parlamentarios reunidos de manera virtual ratificaron esta decisión, que ya habían aprobado una discusión que se llevó a cabo la semana pasada, pese al rechazo de un pequeño grupo que defendía la continuidad del interinato. Asimismo, acordaron mantener activa la Asamblea Nacional elegida en 2015, que no reconoce la legitimidad del legislativo instalado en 2021 de contundente mayoría oficialista, únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero que hasta ahora han sido controlados por el gobierno interior. El planeamiento de Guaidó, que era preservar el interinato, fue respaldado por 23 exdiputados
que calificaba la eliminación de esta figura como un magnicidio jurídico. 8 opositores, según independientes y otros de los partidos Encuentro Ciudadano y Proyectos Venezuela, se abstuvieron en la votación al cuestionar la legalidad y constitución de la propuesta presentada por las formaciones Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. O sea que la controvertida personalidad de Maduro sigue adelante y es un dictador, porque todas las elecciones que hace de alguna forma las regula él, sin mucho exposición de los sistemas democráticos. Bueno, ahora estaba buscando también la situación de Cuba. Estaba buscando la situación de Cuba, a ver. Acá está. Fíjense, dice la reconquista rusa de Cuba. El régimen en la isla sigue pareciéndose más a la Unión Soviética y a los socialismos reales de la Guerra Fría que a cualquier comunismo capitalista o populismo autocrático. Esa certeza comienza a tambalearse. Dice, Borrell defiende en Cuba la presencia activa de la Unión Europea y su agenda de los derechos humanos. El alto representante para la política exterior europea critica el embargo estadounidense y la inclusión de isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Borrell inicia su viaje a Cuba con un espaldarazo al sector privado de la isla. La Unión Europea está dispuesta a colaborar en la profundización de la reforma económica del país. Borrell viaja a Cuba para estrechar lazos en plena estrategia de acercamiento a América Latina. El jefe de la diplomacia europea inicia una visita a La Habana que miran con recelo quienes reclaman mayor presión de Bruselas por las violaciones de los derechos humanos en la isla. Es como un socialismo que sigue apuntando a destrozar los pueblos, ¿no? Porque en Cuba la gente no habla mucho, porque no lo dejan hablar tampoco, pero se nota la crisis, ¿no? Y le echan toda la culpa a Estados Unidos, y es el motivo por el cual Venezuela y Cuba y hasta los árabes y la China quieren derrocar a Estados Unidos. Pusieron a Biden en Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible para que caiga Estados Unidos, porque el único que lo sostenía era Donald Trump, y ahora la devaluación que tiene, se ven envueltos en devaluación Estados Unidos, ¿no? Con un presidente que tira más a la izquierda que a la derecha. Y aparte que pasó los 80 años ya. Bueno, ahora, después de este cortito, les voy a poner lo que habló la calle Pou, lo que le dejaron hablar en la junta esa de presidentes, que él, mientras estaba en la junta hablando, se puso el celular y se hizo un cortito de Instagram.
Bueno, amigo, que sea todo para bien y tengamos esperanza en Dios que solucione las cosas. Acá en Uruguay también está muy complicado todo, con la crisis del agua, ¿no? Nunca nos habíamos imaginado que podía faltar agua en Uruguay. Pero claro, se ha gastado mucho, se ha derrochado mucho y hay una sequía y ahora están buscando agua por todos lados, por no darle valor al agua. Y hay muchos escapes de agua que no se arreglan, la gente tira agua. Este, pero igual ese no fue el problema fue la no prever una cosa de estas, ¿no? De hace años atrás. Este, y todos se la tiran contra el presidente, pero hay que defender la democracia, es lo que yo siempre digo. No vamos a hacerle caso a unos enfermitos que quieren meter un régimen como el de Cuba o el de Venezuela acá en Uruguay, porque lo quieren meter porque no saben lo que es vivir ahí, o no se lo imaginan. No, no saben que Fidel Castro murió como con 9 millones de dólares en el banco escondido mientras tenía a Cuba muerta de hambre. Y ese era el socialista que prometía una tierra, hacía decir que iba a ser la Cuba un espejo, una tierra prometida, etcétera, etcétera. Bueno, hasta luego amigos y que pasen bien y si quieren se suscriben al canal y me apoyan y hasta otro videito. Chao. A todos nos sacan tiempo. Nuestro real deber que es con nuestro pueblo, con nuestras naciones. Cuando sacamos el tiempo en nuestro gobierno, en nuestros asuntos internos, venimos tratando de que estas reuniones generen consecuencias reales positivas. Yo quiero celebrar el concepto del presidente de Guyana. A nosotros se nos va a juzgar por las acciones. A nosotros se nos va a juzgar por los resultados. Con lo cual, creo que debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones. Vayamos a las acciones. El presidente Boric, entre otros, planteó temas puntuales. En el caso de catástrofes, como tantas otras cosas. Lo mismo hacía el presidente Lasso. Entonces me parece también aquí, presidente Lula, oportuno ir a las acciones, revisar las acciones, andar el camino que hemos empezado en tantas cosas y desandar el camino que ha sido equivocado. Porque también de desandar caminos se construyen las políticas nacionales y regionales. Por ejemplo, yo recibí su visita enseguida que asumió. Una visita que, para nuestro agrado, resultó con obras, con acciones específicas. Obras y acciones, algunas que se llevan totalmente en territorio brasileño, pero que son beneficiosas para nuestro país, sobre todo para el este del país. Y esas son las relaciones bilaterales. Con Argentina tenemos todavía un tema de límites en lo que hace a nuestro mar territorial, nuestro río. Estamos trabajando en temas del dragado de canales de acceso a nuestros puertos. Con Paraguay, Argentina, Bolivia, tenemos que profundizar la hidrovía. Con Paraguay bilateralmente tenemos un tema portuario y logístico que seguramente sea complementario y beneficioso para los dos países. Acciones. Tenemos después, en cuanto a organizaciones, al Mercosur. Muchos conocen que nuestra posición no es de satisfacción con lo que ha hecho el Mercosur, ni en la agenda interna ni en la agenda externa, y ahí tenemos que mejorar la inserción de los países del bloque. Como tercer estadio tenemos la ALADI. Yo, colegas, sinceramente creo que estamos desperdiciando el instrumento de la ALADI. Tenemos varios acuerdos de complementación económica suscritos. Casi todos los países que estamos acá formamos parte. Tiene una
antigua tradición, y me parece que ahí tenemos el germen de acuerdos específicos para poner en práctica y llevar adelante. Ahora, por si fuera poco la cantidad de instituciones y lo abarcativa que son, tenemos la CELAC. Muchos de los que estamos acá participamos en la CELAC. Obviamente que no tiene poder de decisión, no es vinculante lo que resuelva, pero es un foro donde está toda América Latina y tiene la oportunidad de comunicarse con China y con alguna otra región. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se dice en portugués? Llega de instituciones. Basta de instituciones. Vayamos al tema de la UNASUR, que vamos a poner el nombre a las cosas. Cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a PROSUR y dijimos que no, por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto machemos las ideologías. Presidente, yo vine a su asunción con dos expresidentes de mi país, que tenemos ideologías distintas, pero eso para nosotros es una señal importante. Los procesos que empiezan se continúan. Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR. Yo levanto la mano. Entonces, insisto, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. Y Brasil, por lo que ha hecho de esta convocatoria, no quiere estar omiso a sus deberes, cosa de que celebramos. Ahora, esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias.